Hoy estamos a 1, o el primer día del mes de septiembre. De 2023 en ecología. Ya hemos dicho en qué contexto muchas veces, pues no lo voy a repetir. Y el tema de hoy es 1 de septiembre. Impacto de la industrialización. No, mentira, no es 4 de septiembre, no, se movió para arriba. Déjenme ver si puedo. Ayer tuve un día bastante agitado. Esta semana ha sido bastante agitada. Ecología. Pues sí conectó, pero la red está un poco lenta. Intentemos por otro lado, por acá por donde estábamos. Ya se me movió, semana 2, semana 4, aquí está. Esta es la semana 5, ¿no? ¿O semana 4? Sí, semana 4, sí, cierto. Sí, semana 4, 1 de septiembre. Entonces, ¿por qué lo tengo yo así? Semana 4, 28 de agosto. Déjenme ver qué hice según yo. Acá está. Es como cuando manda luego unos mensajes por tecleados, texto. Y hasta después de que lo ves, después de que lo enviaste, lo ves y te das cuenta que está con errores. Ay, sí, a ver, estamos entonces agosto, ya se acabó, septiembre, 1 de septiembre, semana 4. Ya. ¿Saben qué? Se me cruzaron los canales re feo. Ay, Dios mío. Oh my dog. Semana 4, el lunes fue 28 de agosto. Terminamos esa parte del curso y se llevó a cabo la primera evaluación parcial que hay que entregar el lunes. El miércoles fue 30 de agosto y ahora sí, hoy viernes 1 de septiembre, estamos en la sesión 12 o tercera sesión de la cuarta semana. Y nuestro tema de hoy, a ver si lo abre aquí, si no, no hay problema. Acá tenemos el respaldo. Bueno, somos muchos. Eso me recuerda cuando... Luego hay formas de hablar que son casi de protocolares socialmente, o son estilos que se toman socialmente, aunque no sean lo más preciso como medio de comunicación. Hace años seguía yo el boxeo, desde que era yo pequeño. Es más, mi papá nos compró guantes de box a mis hermanos y a mí. Yo era el más pequeño de los tres. Y pues me acuerdo que hacíamos competencias de boxeo. Yo era el más pequeño. Y en una de las habitaciones de la casa, pues ahí donde implementábamos el ring de boxeo, y para hacerlo así más realista, hasta con campana de inicio, era la máquina de escribir. Que las máquinas de escribir viejitas, cuando cambiabas el renglón sonaba o cuando terminabas sonaba una campana, y entonces ya cambiabas le dabas a la palanca para que quedara el rodillo, movías la hoja y pasabas al siguiente renglón. ¿Qué tiempos aquellos? De las máquinas de escribir mecánicas, porque ni las electromecánicas cambiaban solas.
las máquinas eléctricas. Y ahora, pues, es más, antes sonaba, ¿no? El teclado. El tecleo sonaba. Ahora no se oye nada. Y más si son teléfonos celulares o pantallas táctiles. Pues, ¿qué suena? No suena nada. Ni eso. Entonces, yo creo que hacían tan, tan y empezaba la... ¿Quién cree que era el que siempre perdía? Pues sí, siempre terminaba yo ahí todo. En fin. Me acuerdo porque precisamente los boxeadores en aquella época los entrevistaban, que ganaban la pelea. Y, no, pues es que nos fue muy bien la pelea, entrenamos mucho, nos preparamos mucho. Bueno, ¿tú y quién más? El que estuvo ahí fuiste tú con el otro. Ok, le hicieron un montón al que perdió. No, es muy común que la gente, ellos hablan en plural, en nosotros. A veces la gente lo hace para no asumir la responsabilidad. Es más fácil decir nosotros a yo. ¿Quién lo hizo? Bueno, fuimos nosotros. No, fuiste tú. No niegues tu responsabilidad. Ya se abrió esto. Estaba haciendo tiempo a ver si funcionaba la red. La otra, no. Se abrió en Safari y en Google no se ha abierto. Tú fuiste que quedaste de traer el documento y no lo trajiste y ya nos llevaste al baile a todos. Sí, no, pues, nada de que... No, bueno, cuando hay algún torneo de equipos deportivos, ¿no? Cuando juega la selección y ganamos, y cuando pierden, perdieron. No, en las buenas y en las malas, ¿no? Dice por ahí. Semana 4. Ok, sí. Digo, ¿por qué? A ver si lo puedo descargar mientras... mira, sí, como que se aceleró la red. ¿Cómo? En realidad no tanto. Bueno, mientras voy a abrir por acá, por el Safari, me estoy permitiendo abrir el documento que está en el sitio web del tema de hoy. A ver si ya se abre acá. Bueno, que depende de la red, no es grave. Bien. Bueno, ya abrió en Safari. Usemos el documento que está en Safari. Y dice... En los últimos días, está en inglés la paráfrasis del documento, si pueden abrirlo o lo tienen abierto, lo tienen ya descargado en su biblioteca, en sus documentos en PDF en su dispositivo. Es un párrafo de una obra originalmente escrita en inglés. El autor era norteamericano, falleció en 1996, el doctor Carl Sagan. En su obra, título original en inglés, Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space. La traducción más correcta sería un pálido punto azul, aunque en inglés no tiene el artículo indefinido a, que sería un pálido punto azul, una visión del futuro humano en el espacio. Y dice, el párrafo está en inglés, lo copié directamente para ponerlo en este documento. Déjenme ver nada más para revisar rápidamente si se abrió en Google está lento. Bueno, sigamos con Safari. No dije sigamos en Safari o de Safari, sino con Safari. Las preposiciones son importantes. Impacto de la agricultura, así es. Impacto de la agricultura. Las preposiciones son importantes. Es como ganamos, perdieron, ¿sí? O nos preparamos mucho o me preparé mucho, ¿no? Yo fui el que lo noqueó y no fuimos todos en bola. Bien. Dice, en los últimos 10.000 años, un instante en nuestra larga historia, abandonamos la vida nómada. Hemos domesticado plantas y animales.
¿para qué percibir la comida si podemos tenerla aquí? Ya, bueno, todavía en el lenguaje coloquial y esas frases populares mexicanas, cuando le pregunta uno al amigo que uno se encuentra así corriendo en la calle, ¿y ahora qué haces? No, pues aquí persiguiendo la chuleta. Bueno, quizás sea una reminiscencia de cuando fuimos nómadas, cazadores recolectores, y íbamos persiguiendo a la chuleta que iba huyendo a nosotros. Nosotros armados, ¿con cuáles armas? Fuimos presas de grandes depredadores. Así comenzamos, como homínidos. Incluso tal vez como Homo sapiens, hace 300.000 años en el este de África. Porque no hemos, de los restos de Homo sapiens más antiguos que se han encontrado, restos fósiles, y en su reconstrucción a la evidencia física, paleontológica y antropológica, pues muestra que nuestra anatomía no se ha modificado grandemente en los últimos 300.000 años. Desde la capacidad craneana, es decir, el volumen intracraneal, que nos daría una idea de la magnitud de la masa encefálica. Incluso en algunos cráneos, en la parte interna del cráneo, se pueden llegar a encontrar huellas de impresiones que deja el cerebro sobre el hueso, en la superficie del hueso, conforme se va desarrollando. Entonces se pueden ver rasgos de las circunvoluciones, es decir, esas curvas que tiene la masa encefálica, que en particular nos muestran cómo se vería la materia gris, la corteza cerebral, que es donde se ubican las funciones neurológicas relacionadas con nuestra capacidad cerebral, neurobiológica, que asociamos con la mente, con el pensamiento, con el razonamiento y hasta con la imaginación. Y lo que se observa cuando se analizan con cuidado esos restos humanos, restos de homínidos, de Homo sapiens, pues muestran que tampoco hay mucha diferencia. El cerebro humano prácticamente no ha cambiado en los últimos 300 años. Adelante, tampoco nuestra necesidad de alimentarnos, por eso perseguíamos la chuleta, o recolectábamos frutos. Los plátanos no eran como actualmente, ¿sí? Los plátanos los hemos transformado mediante selección artificial. Los plátanos, todavía hay plantas descendientes de los plátanos que originalmente domesticamos. Se han modificado, igual que el cerebro humano, se han modificado poco en el tiempo los plátanos silvestres y no son muy comestibles. Entonces, ¿cómo le hicieron? Pues se comían el almidón, la pulpa, que era poca proporcionalmente a la masa del fruto, porque la mayor cantidad de masa del fruto eran semillas. Pues sí, la planta es parte del órgano reproductor de las plantas vasculares, de las angiospermas, que es la estructura, una de las estructuras asociadas a la reproducción de las plantas vasculares, de las angiospermas. Y el fin biológico o la ventaja biológica que le ofrece la fruta o el fruto a las plantas vasculares para la reproducción es precisamente una mayor probabilidad de reproducirse, porque las plantas cuentan con un nutriente, las semillas de las plantas cuentan con un nutriente asociado que pueden utilizar una vez que la semilla germina. Entonces, y además, dado que las plantas a su vez son presas, los organismos productores en la base de la pirámide ecológica, son presas, entonces
un mecanismo que fue seleccionado durante la evolución como ventajoso para la supervivencia y propagación de la especie, será la propagación de la especie. Mientras más prolífica, mientras mayor sea el número de descendientes de un organismo, mayor sea la probabilidad de que alguno de ellos sobreviva y alcance a reproducirse. Si revisamos las curvas, si graficamos lo que podríamos describir en términos físicos contra el tiempo. La tasa de reproducción, encontramos en general tres curvas diferentes. Podemos encontrar una curva que es así. Ya aumenta rápidamente en el tiempo, pero se asienta al pasar el tiempo. Otra que es muy lenta, tarda mucho en aumentar. Esta T no, la tasa es que le puse T de tasa, y la tasa reproductiva, T subíndice R tiene que ser la tasa reproductiva. Verde, rojo, me quedó muy patriótico eso. Septiembre, el mes de la patria. Sí, ya tenemos la bandera nacional, los colores nacionales. Y otras que son así. La diferencia entre estas tres es el número de individuos que se producen en el momento de la reproducción. Esta es la forma característica de insectos, peces, anfibios, mientras que las otras están asociadas, por ejemplo, con las especies más recientes, hablando del reino animalia, de los animales. Lo mismo sucede o equivalente sucede con las plantas. O en el caso de los animales, se incorpora esa información más frecuentemente en los textos de ecología. Esto está asociado con una gran cantidad de individuos durante el proceso reproductivo. Vamos a decir, huevos de peces, huevos de insectos. Pero los huevos están y pueden ser fuente de nutrientes para otros organismos, para depredadores. Semillas, por ejemplo, en el caso de las plantas. Esporas en el caso de otras plantas más antiguas evolutivamente. Y que son fuente de nutrientes para otros organismos, depredadores. Entonces, es como en la película de Nemo, Buscando a Nemo. No buscando a Dory, buscando a Nemo. Es más, no he visto la de Buscando a Dory. Pues sí la vi. No, sí la vi, la verdad es que ya me falla el Alzheimer. No, funciona muy bien el Alzheimer. Sí, ya me acordé que sí la vi porque al final aparece el hijo de uno de los más famosos exploradores y promotor de la ecología y promotor de la defensa de los ecosistemas, Jacques-Yves Cousteau. Él fue. Su hijo, uno de sus hijos con su esposa tuvo 2 hijos, era marino de la Armada Francesa, de l'armée française. Y ya ven que dicen que los marineros tienen una mujer en cada puerto. Eso no se vale, eso es feo. Bueno, Jacques Cousteau fue ídolo de muchos, por ejemplo nosotros, me refiero a mi esposa y yo mismo. Quizá por eso fue alguien que a través de la publicación de su obra
ambientalista de difusión del conocimiento de la naturaleza, sobre todo de los océanos, era marinero. Inventó el sistema para buceo autónomo, ¿sí? El regulador para buceo autónomo, el aqualung o pulmón acuático, sería la traducción en español. Jacques Cousteau tuvo 2 hijos con su esposa Marie, que decían que quien mandaba en el barco era ella, Marie Cousteau, pero pues le puso los de vikingo y tiene por ahí otro hijo, al menos. Pierre se llama. Bueno, los 2 hijos públicamente conocidos durante la vida de Jacques Cousteau. El otro se supo hasta después de que murió, a raíz de que hubo la típica pelea por la herencia. Fueron Jean-Michel y Philippe, que aprendieron a bucear con su papá, por supuesto. De hecho, lo acompañaron, sobre todo Philippe lo acompañó en algunas de las expediciones, las cuales filmaba y transmitían por televisión. Me acuerdo, los domingos por la tarde en Canal 4, en aquellos años. Antes de eso, desde joven, Cousteau inventó la cámara subacuática de cine. Y para poder hacer esas primeras cosas, porque inventó primero la cámara, entonces se ponía su visor, sus aletas, su snorkel y se metía, pero pues tenía que salir a respirar. Fue por eso que dijo que necesitaba algo que le permitía hacer más tiempo debajo del agua, y con un amigo suyo, ingeniero, André Gagnon, inventaron el aqualung, ¿sí? Básicamente el regulador para buceo autónomo. Y entonces pueden estar más tiempo y filmar más metros de cinta, y empezó como cineasta realmente. De ahí luego ya es todo lo demás. Bueno, Philippe desafortunadamente murió en un accidente de aviación. Aprendió a bucear, aprendió a pilotear, y pues no era muy buen piloto, se estrelló 2 veces, la segunda murió en un avión que usaban para las expediciones, precisamente. También el helicóptero que tenían, usaban también para las expediciones, también lo rompió. Rompía cosas, pero desafortunadamente murió en un accidente. Su otro hijo, Jean-Michel, que no iba tan seguido en las expediciones, hacía más bien trabajo de tipo administrativo para la Cousteau Society, fundó la Cousteau Society. Sale al final de Buscando a Nemo. Si se acuerdan, si la vieron, se acuerdan la última escena donde sale Dolly y sale un viejito hablando con Dolly y con Marlene. ¿Sí? Ese viejito es Jean-Michel Cousteau. Jean-Michel, que intenta hablar seriamente sobre la biología marina y la ecología y el cuidado del ambiente, y están los 2 pececitos ahí y dice, más o menos así en la versión en español, dice: papá nunca pasó por esto. Bueno, ¿cuál es la primera escena de Buscando a Nemo? Sí, Buscando a Nemo. Haga memoria o su Alzheimer está peor que el mío. Alzheimer prematuro, Alzheimer juvenil. Yo recuerdo que es la escena del papá de Nemo y la mamá de Nemo. Ajá. Y están cuidando los huevos. Ajá. ¿Y qué pasa? Es el argumento para el inicio de para la trama de la película. Pues queda uno. Por eso es que los peces, los insectos, las plantas y otros organismos son prolíficos. Es más, hasta allá más para acá en la historia de la vida en la Tierra, en el siglo XIX, se crea el concepto del proletariado. Me van a acusar, ya vamos a empezar con que nos van a hacer comunistas. ¿Sí? Ya nos infectó el virus comunista aquí también en el curso de ecología. Bueno, ¿de dónde viene el término proletariado?
¿Cuándo y quiénes lo proponen y a qué se refieren? ¿Por qué proletariado? De hecho, la especie Homo sapiens, al menos, cuya curva de crecimiento no es esta, la curva de tasa de crecimiento no es esta, es más bien esta. ¿Sí? No, la tasa de supervivencia, me equivoqué, la tasa de supervivencia. Sí. No, tiene que ver con la reproducción, por eso me confundí. Es la tasa de supervivencia de su índice S. La tasa de supervivencia se calcula mediante precisamente la reproducción, mediante el mecanismo de reproducción en cuanto a el número de individuos que sobreviven con el tiempo. Tener un proceso reproductivo poblacional, no individual. Aunque se relaciona, por supuesto, con el número reproductivo individual. ¿Cuál es el número de individuos de la prole en el proceso de reproducción? Los mecanismos de reproducción biológica son variados en el mundo de la biología. No todas las especies se reproducen por el mismo mecanismo. El mecanismo más antiguo de reproducción es en los organismos más antiguos, que son las bacterias, en particular las arqueobacterias o las bacterias más antiguas, se reproducen principalmente por uno de tres mecanismos dependiendo de la especie. Uno, vamos a poner incluso en otro color, no con el negro, vamos a poner aquí mecanismos de reproducción. O reproductivos, vamos a poner reproductivos en biología. Uno, que se da en bacterias. De hecho, no solo en bacterias, en organismos uni o acelulares. Son esos dos términos, se siguen peleando los biólogos, sobre todo los microbiólogos, como dicen, los organismos formados por una sola célula. Algunos le dicen unicelulares, otros dicen no, son acelulares porque el organismo es completo, no está formado por células, no tiene células la célula. Bueno, yo prefiero unicelulares porque se asocia, se liga perfectamente con el primer paradigma fundacional de la biología, la teoría celular. Todos los organismos están formados por células. Si les llamáramos acelulares a los organismos formados por una célula, entonces tendríamos que sacarlos del mundo vivo, dado que no estarían formados por células las células. Ya es un razonamiento lógico-semántico. Bueno, okay. Entonces, el primer mecanismo que se encuentra principalmente y básicamente en organismos unicelulares es la bipartición. Y no tiene nada sofisticado en cuanto a cómo es. Está en la etimología del término bi-dos, partición, se parten dos. De un individuo se forman dos nuevos individuos. El individuo, la célula madre, vale madre, pues ya no existe, existen dos células hijas. Es un mecanismo cuya forma matemática sigue una progresión geométrica. ¿Sí? ¿La conocen? Vamos a hacer el ejercicio. La bipartición, ¿cómo funciona? Una célula madre da lugar a ¿cuántas hijas? A dos. O vamos a hacerlo para allá. O sea, quizás sí, para dejar quizás una célula. Luego, si cada célula madre da dos hijas, entonces ¿cuántas células hay en la segunda reproducción? Partiendo de una célula, ¿cuántas? Cuatro. Si cada una de estas tiene dos, 8. Bueno, la mayoría, bueno, es que sean números pares, no, porque nos falta el 6. No es 2, 4, 6, 8, 6. No, 4, 8, 6. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. Es viernes, ya tenemos que terminar y hacer otra cosa. Que sería una progresión aritmética.
una sucesión o secuencia aritmética de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso es una sucesión aritmética. Por eso es que estudian ustedes sus cursos de matemáticas. ¿Sí? Y deben haber estudiado, ¿cómo se llama? Sucesiones, que son secuencias y series. Ahí las sucesiones son filas de números, las secuencias son estrictamente filas de números, nada más, sin relación entre ellas, sin relación matemática entre ellos, a lo que forman una fila. Pero si los números de una fila, es decir, de una secuencia, se relacionan mediante alguna operación aritmética, entonces da lugar a series. Y en realidad hay dos tipos de secuencias o series: las aritméticas y las geométricas. ¿Bien? Matemáticamente hablando, en términos de sucesiones. Hay variantes en las geométricas porque hay sucesiones potenciales, sucesiones y series potenciales, sucesiones y series exponenciales, etc. Pero en general a eso le llamamos geométrica. Sigamos con esta. 2 células, 8 células, sean hijas, nietas, bisnietas, ¿qué seguiría? Tataranietas. ¿Cuántas tataranietas tendría esta célula madre? 16. ¿Cuántas después de tataranieto que sigue? No, es hijo, nieto, tatara, 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 tatara. Vamos a poner aquí. No, que sigue la fiesta, ya hay tanta gente que va a hacer una fiesta. No, el término se extiende, chosnos, que es desde la quinta generación, bueno, de hecho desde la sexta generación. La primera sería la maternal, luego seguiría la primaria, secundaria, materna. Estudian en maternal, yo no. Estudio en preescolar, pero nada más de kinder para arriba. En segundo de kinder, no cursé el primero de kinder. Quizá por eso me afectó en el posgrado. Una de mis hijas hizo 2 veces primero de kinder y no hizo segundo de kinder. Lo que pasa es que reprobó primero de kinder. Cuestiones de edad y malas interpretaciones de psicólogos educativos. Mi hija le dio la cara a la psicóloga en la preescolar, porque le iban a llevar a ver si podía pasar a segundo de kinder. Y a la hora que la ve la psicóloga, dice: no, le falta la cobijita. Y que la regresan a primero de kinder. Ya actualmente le decimos que, ¿cómo eres? ¿Por qué le viste la cara a la psicóloga? Hasta la fecha es tremendo. Entonces, 16 luego seguiría hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Serían cuántos? 32 chosnos. Luego, ¿qué sigue? 64, 128, 256, etcétera, 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 etcétera. La misma progresión con la que ha ido avanzando, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento de los sistemas de cómputo o de proceso de datos de los sistemas de cómputo. En la misma progresión geométrica se repite múltiples veces en diversos fenómenos naturales y artificiales, porque el cómputo es artificial. Pero existe en la naturaleza este tipo de fenómenos que podemos entender mediante modelos matemáticos. Eso sería cómo se reproduce por impartición, cómo aumentaría la población de una especie cuyos organismos, cuyos individuos se reprodujeran por impartición. No funciona así la reproducción humana, no, es diferente. Y tampoco la supervivencia. Estas son las curvas de supervivencia que dijimos. Hay otro mecanismo, se produce entonces en microorganismos unicelulares. Hay otro mecanismo que también se produce en algunos microorganismos unicelulares, microorganismos unicelulares, que es la esporulación. Que esta es, salen de a montón.
El problema de este es que si nada más son dos y se comen los dos, hasta ahí llegó. Si se comen uno, pues tiene un 50% de probabilidades de sobrevivir. Entonces, la tasa vendría siendo así. El aumento de la supervivencia es muy lenta y requiere mucho tiempo. Si hacen de hecho esta gráfica, van a tener esta forma. Si vamos al revés, si hacen esta gráfica, van a tener esta forma. Bueno, causa-efecto. O si sacan nosotros aquí, se van a ver de esta forma. La esporulación tiene esta forma. Y hay otra que está, se parece matemáticamente a la bipartición, que es la gloción. Se me fue. Empieza con G y termina con ion. Con ion. De una célula sale un chipotito. Y ahí va. Y se forma un neurona. De la misma célula se forma otro chipotito y se forma un neurona. Se me fue la palabra. No es tan relevante. Entonces no se perdió, más se perdió en la guerra. Esa. Esa. Todas estas son asexuales. Hay un tipo de, en cuanto los organismos empiezan a pasar de ser unicelulares de hecho, ya todavía siendo unicelulares, algunas bacterias empiezan a combinarse y se requieren dos para reproducirse. Y el número de células producidas puede ser mayor de 2. En algunos casos es 2. Y sigue una secuencia igual a esta. Serían entonces 4, 8, 16, 32. Digamos que se salta el primer paso. Pero requieres 2. Ahí ya pues es más problema. Matemáticamente sí. Poblacionalmente también. Pero ofrece una ventaja biológica evolutiva. Esto sería, a este tipo de proceso de reproducción de bipartición también se le califica en términos genéticos por genética se le llama clonación. Porque genéticamente los hijos son iguales a los padres. Lo único es que al interior de la célula el ADN se divide en 2 y se reparte equitativamente entre las dos células hijas. Se reproduce, se duplica el ADN cada una de las células hijas y entonces tienen 4. Por lo tanto, no habría variabilidad en el genoma, en la información genética, y entonces no habría evolución biológica. O sí, pero estaría sujeta a factores ambientales y a errores en el proceso molecular de la duplicación del ADN, los cuales sí existen, sí se producen. En la duplicación del ADN, incluso a nivel de organismos multicelulares, cuando se está aumentando la masa del organismo por la duplicación de las células, así como al interior de los pluricelulares crecen los organismos, las células se duplican, o el organismo crece por bipartición interna, vamos a decir, a nivel celular. Se pueden producir errores en el proceso de duplicación del ADN porque se separan las dos hebras y las hebras separadas funcionan como molde donde se van a ir adicionando los nucleótidos o los nucleócidos correspondientes para formar las nuevas dos hebras de las células hijas. Y a veces sucede que se pega
adenina en lugar de una timina, o bueno, no el que debiera ir se pega a otro. Hay errores en el proceso de duplicación del ADN, y ese sería el motor para la variabilidad de los individuos en el proceso reproductivo, y podría llegar a dar lugar mediante la selección. Algunos sobrevivirían, otros no, dependiendo del tipo. ¿Cómo le llamamos a ese error en la duplicación del ADN? Mutación. Mutación. Mutación es un cambio. Algo que muta, cambia. Es simplemente eso lo que significa la palabra mutar, el verbo mutar, cambiar. Cuando algo cambia, muta. Bueno, en términos biológicos y genéticos, la mutación se refiere a cambios en el ADN, en la secuencia de los ácidos nucleicos, principalmente del ADN. Cambios en la secuencia que estaba previamente establecida y que debería duplicarse siendo idéntico el producto del original. Eso sería la clonación, la duplicación idéntica de la información genética, del ADN. Entonces, estos serían idénticos. La única diferencia o variabilidad podría ser por errores en la duplicación del ADN, por mutaciones a lo largo de la clonación. Entonces, de hecho, la clonación no es un fenómeno perfecto. Cuando se ha llegado a hacer, incluso de manera artificial en el laboratorio, el proceso de clonación celular, y se verifica la secuencia del ADN, de los ácidos nucleicos, del genoma de las células clonadas, de los productos de la clonación, la identidad no es del 100% respecto al genoma original. Podrá ser 99.9999 igual, pero ya no es idéntico, hay una pequeña diferencia. Y eso puede dar lugar entonces de dar lugar a variabilidad genética, y la variabilidad genética, si tiene impacto en la supervivencia, va a dar lugar a la evolución, es decir, a la formación primero de variantes y luego de nuevas especies. Mientras mayor sea la diferencia, entonces ya no serán variantes, sino serán especies distintas. Pero el proceso evolutivo sería extremadamente lento. La formación, no aparición, magia, no. La formación de nuevas especies sería muy lenta a lo largo del tiempo en el proceso de permanencia y propagación de la vida en el lugar donde surgiera. Entonces debe haber otro mecanismo que provoque mutaciones. A veces ellos son errores simplemente en el copiado, ¿sí? Como cuando es por eso que decimos que las antiguas tradiciones, ¿cómo se transmitían las antiguas tradiciones humanas? Hablando. De manera oral. Las tradiciones se transmitían de padres a hijos, a nietos, etc. ¿Sí? Y aquí lo que sucedía era que a veces había errores en la reproducción de la historia, y ahora resulta pues, que eran semidioses los que conquistaron Troya, los griegos que conquistaron Troya. No, sí, es que fue en realidad, ¿cómo se llama? Aquiles, pues era un semidios y lo más. No, a lo mejor un gran guerrero y murió de un flechazo, ¿no? Pues le van poniendo ahí su cosecha, ¿sí? Le van metiendo aquí errores en la historia. ¿Cómo podemos mejorar la transmisión de la información, la narración de la historia? Pues no lo dejamos a la memoria. Yo me acuerdo que era más o menos así como la clase de ecología, ¿no? Luego no se acuerda. Y no lo traigo escrito, no se me ocurrió traerlo escrito. Sí, me acuerdo, sí, seguro. A mi edad, en mi estado. Lo ponemos por escrito. Inventamos la escritura, en el caso de los humanos. ¿Sí? Bueno, lo hacen ustedes cuando toman apuntes. O cuando van a estudiar a la biblioteca y toman un libro y entonces empiezan a copiar del libro. Así se hacían los libros en la antigüedad antes de Gutenberg.
Eran los copistas en los monasterios ya en la llamada era cristiana. Incluso en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, de eso trata. ¿Sí? Copistas en un monasterio en la Europa medieval. Y pues había errores. El mismo libro sagrado de los judeocristianos, tanto en la Torá, que es el Antiguo Testamento, como en los Nuevos Testamentos, se pasaba, bueno, ya estaba muy cacheteada el libro, pues había que copiarlo y había que además distribuirlo, se copiaban a mano, entonces se introducían errores, ya fueran accidentales o intencionales, incluso, se hacían cambios. Lo mismo sucede aquí, ¿bien? Pero es un proceso interno. Bueno, no, interno cuando es nada más el puro error por error, no un cambio intencional. Cuando se trata de un cambio intencional en este sentido de la información, ya es alguien que le metió desde fuera. A nivel genético ocurre algo similar, un elemento más que hace que la clonación no sea perfecta. El ambiente, el entorno, los efectos físicos y químicos en las moléculas de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, la luz ultravioleta rompe enlaces químicos de moléculas orgánicas, como los ácidos nucleicos. De hecho, es una de las causas del cáncer en la piel, la exposición a la luz solar, que viene acompañada no solamente de la luz blanca, por los colores de la luz blanca, sino por el ultravioleta. El infrarrojo no pasa, y el infrarrojo no rompe enlaces, nada más los mueve, no rompe enlaces químicos. El infrarrojo calienta, pero no rompe. ¿Sí? La luz ultravioleta sí. Entonces es un factor ambiental que puede provocar mutaciones y entonces aumentar el número de errores posibles y acelerar la evolución al haber más mutaciones. Y como la luz ultravioleta, hay otros. Reacciones químicas con sustancias del ambiente. Por ejemplo, como procesos, aunque serían más adelante en la evolución de la vida en la Tierra, como producto de la formación ya de organismos, aunque había algo de óxido nítrico en la Tierra inicial, se empieza a producir más óxido nítrico, o vamos a decir, sí, óxido nítrico, a partir del origen de la vida en la Tierra. Los organismos empiezan a contribuir con nitratos y nitritos, que son óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno reaccionan con el agua y forman ácido nítrico, y el ácido nítrico es mutágeno. Entonces, tenemos otros factores externos a los organismos que producen mutaciones y entonces aceleran la aparición de errores en la reproducción por mutaciones en los ácidos nucleicos y se acelera a aumentar el número de errores posibles, de mutaciones posibles, se acelera el número de variabilidades posibles, de variantes posibles en los procesos reproductivos. Entonces empiezan a aparecer más variantes de las que serían posibles si solamente hubiera errores internos, y esas variantes, algunas tendrán éxito en su supervivencia, se reproducirán, otras serán seleccionadas, hasta aquí llegaste, no te reprodujiste, y entonces no contribuyen, y eso da lugar a una aceleración en la especiación en los ecosistemas. Pero todo esto es asexual. ¿Qué es el sexo? Eso no se dice en la escuela. Sí, pues tenemos que verlos, tenemos que hablar de ellos si queremos entender cómo funcionan los ecosistemas. ¿Sí? El sexo es un mecanismo biológicamente útil. No es el único, es más, ni siquiera es el original, no tiene nada de original el sexo. Se produce por un error de estos originales, ¿sí? Y entonces algunas bacterias empiezan a tener pedacitos de ADN
que los sacan, es más, se unen a otra célula, a otra bacteria, una bacteria se une a otra bacteria y hay ahí un pedazo de genoma flotante y se va a la otra. Y en la otra célula entra el pedazo de ADN y se pega al genoma. Y pues ya tienen más ADN, el cual se va a reproducir y además va a llevar a cabo los procesos para los que sirve el ADN. ¿Para qué? Para traducirse a ARN y transcribirse a proteína. Entonces, de repente una bacteria va a producir más proteínas de las que producía porque tiene diferentes, incluso tal vez, porque tiene más información para producir nuevas proteínas. Entonces, se enriquece la capacidad metabólica de los organismos cuando intercambian ADN. Y se enriquece la variabilidad, de hecho la cantidad de información y por tanto la probabilidad de variabilidad, de variaciones en los procesos reproductivos. Entonces, la aparición del sexo como un instrumento en la reproducción, de hecho ni siquiera es un instrumento para la reproducción, es un instrumento en la reproducción. Es útil para la reproducción, no necesario. Aunque en el proceso de la evolución de la vida en la Tierra, una vez que algunas bacterias empiezan a intercambiar ADN, a eso le llamamos sexo, tenemos ahora la reproducción sexual. Les digo, no es que, visto de esta manera, analizado de esta manera, no es que el sexo sea el proceso reproductivo. Podemos etiquetarlo así, dado que se convierte en una herramienta para enriquecer, muy elegantemente se dice en biología, el pool genético. Es un pochismo, porque pool viene de fuente, o ni siquiera fuente, poza, es la alberca, pool, vamos a nadar a la pool. Pero en la traducción fenomenológica en español, biológico o en biológico español, el concepto fundamental se entiende mejor como fuente. O sí, la fuente de información. O sea, nos da información, es un almacenamiento de información adicional del sexo, porque ahora se está intercambiando. Te doy mi ADN, te doy parte de mi ADN, tú me das parte de tu ADN y entonces vamos a tener hijos más ADN, con más ADN, más adenílicos. Con la información, con una información más rica que les va a dar probablemente ventajas en el proceso de la supervivencia. Y entonces ya no es tan necesario tener un montón de huevos o un montón de semillas para poder tener una mayor probabilidad de supervivencia. Y entonces la población empieza a aumentar y la tasa de supervivencia empieza a ser más diferente. Puede ser esta o puede ser esta. Luego les voy a compartir una imagen, la voy a poner en el City, que explica en mayor detalle cómo la tasa de supervivencia influye en la propagación de las especies. Ahora, decíamos lo de eso a raíz del plátano, que los plátanos nativos, originales, tenían muchas semillas, además grandes, que les permitía, y a la fecha les permite, un muy buen éxito en la supervivencia de la especie. ¿Sí? Mientras más hijos tenga, pues más probable es que algunos sobrevivan. Mientras más semillas aviente, más probable es que algunas de ellas germinen. En cambio, ¿cuántas crías tienen por ciclo reproductivo los elefantes?
las orcas, los delfines, las ballenas. En parte es por una limitación física, anatómica. Si la reproducción, en el caso de se da en los animales, se da en los vertebrados, se da en los mamíferos, porque no ocurre en aves ni en reptiles. No hay evidencia de que haya ocurrido en dinosaurios, los cuales no son reptiles, bueno, no fueron reptiles, ¿no? Tampoco fueron aves, digamos, sí, las aves actuales son descendientes evolutivamente de los dinosaurios. Por ahí todavía dice que uno ve una gallina y ve un dinosaurio. No, se parece a un dinosaurio, pero no es un dinosaurio, es descendiente de un dinosaurio terápodo. Si uno ve el pico, ve las garras de las patas, las escamas, y las compara uno con las actuales reproducciones con mayor información de terópodos, y hay muchas semejanzas. La pelvis es muy parecida. De hecho, fue la evidencia anatómica que empezó a orientar a los paleontólogos a empezar a reconsiderar a los terápodos como cercanamente ligados evolutivamente a las aves. Y posteriormente el hallazgo de algunos fósiles, más bien las huellas de fósiles de terápodos con lo que parecen ser plumas, pues parece que hay un ancestro común entre dinosaurios y las aves. Pero tanto los dinosaurios, ya fueran los terápodos y los otros, ¿cuáles son? Terápsidos. O sea, mi memoria de hoy está peor que nunca. Bueno, los dos grandes grupos de dinosaurios, los de 4 patas y los de 3 patas, porque algunos expertos dicen que la cola era pata, o más bien era un balancín. Bueno, eso es motivo de un curso de biofísica, o sea, la física de los seres vivos, en particular la biofísica de los dinosaurios, anatómica. Hay un ancestro común entre los dinosaurios y las aves, pero aparentemente todas se reproducían, los dinosaurios, igual que las aves, por medio de huevos. Los reptiles también, los anfibios también. Ya dijimos que Nemo y Dory, los peces, se reproducen por huevos. Todos esos son mecanismos sexuales porque implican el intercambio de ADN. Aquí sería el intercambio genético. No es clonación, la clonación no es intercambio genético. En el momento que hay una compartición, aunque sea parcial, de ADN, ya la reproducción no es asexual, sino que es sexual, que contribuye a enriquecer y hacer más compleja la información genética. Lo que la evidencia sugiere que ofrece una gran ventaja evolutiva. ¿Seguros? ¿Cuáles son los organismos antiguos en la Tierra? Los organismos más antiguos en la Tierra. Unos como escarabajos. Las bacterias. ¿Cuáles son los organismos más exitosos en la historia de la vida en la Tierra? Pues los que duren más tiempo, los que sobrevivan a todas las extinciones masivas. Las bacterias. La Tierra no es el planeta de los humanos, la Tierra es el planeta de las bacterias. Tienen 3.500 o 3.800 años de existir sobre la Tierra. El Homo sapiens apenas llega a 300.000, cuando mucho. Y se sientan al rey de la montaña. En fin. Es más, ¿qué seres vivos han llegado a otro cuerpo astronómico? A la Luna, por ejemplo. El hombre, además son 2 hombres. No hubo mujeres astronautas en aquella época. ¿Qué onda?
Ok, los humanos. Los humanos llegaron a la luna. No llegaron solos. Llevaron sus bacterias. Entonces, los humanos y las bacterias llegaron a la luna en 1969. ¿Cómo puedes decir llegamos? Pues sí, llegamos. Nosotros y nuestras bacterias. Ahí sí, ganaron y perdieron. Ganamos los que llegamos y perdieron los soviéticos. No, porque la plaquita del Apolo 11 dice, por toda la humanidad, vinimos en paz por toda la humanidad. ¿Sí? Como el boxeador, ganamos la pelea. Pero en los nuestros de suelo sí había bacterias, ¿no? O sea, que llegaron de... No, hay por ahí un hecho histórico, es cuasi anecdótico. Antes de las misiones Apolo que llegaban a la Luna, los astronautas, para poder saber realmente con información científica cómo era el suelo lunar, porque no se sabía. La gente dice, la Luna es de queso. No. Se enviaron naves robóticas. Finalmente se logró, las primeras se estrellaron, como la soviética, como la rusa de la última vez. Sí, ellos siguen haciendo lo mismo casi de 60 años, estrellando naves en la Luna. No, la verdad es que se les falló. En cambio, la India llegó al Polo Sur, ¿sí? Hasta con un robotito rodando. Primero se enviaron naves robóticas a tomar fotos y estrellarse. Primero había que atinarle. Ya la atinamos, ¿no? Ahora vamos a tratar de descender y sobrevivir en el intento. El robot. ¿Sí? Eran robots sésiles no rodantes. En el caso de que lo hicieron los soviéticos, lo hicieron los Estados Unidos. Todas las misiones soviéticas a la Luna se llamaron Luna. No se quemaban el coco. ¿Sí? La Luna 30 y tantos, que la última fue la Luna 20 y algo, ¿no? Que la que estrelló. Que por cierto, los primeros en llegar a la Luna fueron los soviéticos, con robots, con naves robóticas de este tipo. Ya no recuerdo cuál fue. La primera nave que pasó por la Luna y tomó fotos de la Luna fue una nave soviética en 1959. Pero desde entonces, o 58 o 59, no recuerdo exactamente el año. Tomó una foto del lado oculto de la Luna, no el lado oscuro de la Luna, ese era el de Pink Floyd. The Dark Side of the Moon. Pink Floyd no sabía de astronomía. Sí, de rock, pero no de astronomía. También sabía de física. El espectro que sale del prisma está correcto, es físicamente correcto. Parece que le llevan a Newton, la óptica de Newton. Bueno, entonces, antes de seguir desvariando, terminemos. Todavía no hablamos de agricultura. Ya se va a acabar la clase. Bueno, entonces, las primeras naves que descendieron suavemente en la Luna y empezaron a tomar fotos de la superficie y hacer análisis espectroscópicos de la superficie fueron soviéticas. Luego llegaban los gringos, las de la NASA. Se llamaba la misión Surveyor, como explorador geológico. ¿Sí? Surveyor. Y llevaban cámaras como de televisión realmente, transmitían las señales de televisión a la Tierra y llevaban brazos robóticos para poder empezar a tantear y mover el suelo lunar para tratar de averiguar cómo era, cuál era su consistencia, porque incluso tenían una hipótesis era que era polvo tan fino que si algo aterrizaba ahí, ¡fum!, se hundía, se podía hundir como en una arena movediza. Pues sí y no. Ahí están las fotos de las naves Surveyor y se ve que el suelo es bastante firme, está cubierto por una capa de polvo. Se le llama regolito, pero puedes caminar tranquilamente en la Luna, no te vas a hundir hasta las rodillas, hasta la cintura, no pasa eso. Te atascarás de polvo hasta las orejas. Una vez que entres a la nave te quites la escafandra y entonces el polvo te va a entrar por todos lados, el cual es peligroso porque está formado por polvo cristalino. Eso se dio cuenta después. Entonces no es tan fácil vivir en la Luna, no va a ser tan fácil. O ni trabajar ahí, pero quizás se debe hacer. Entonces, las Surveyor fueron las primeras en tomar muestras del polvo para analizarlo ya en mayor detalle. Finalmente,
para traer muestras y analizarlas ya en laboratorios en la Tierra, pues fueron los astronautas. Los soviéticos enviaron una nave robótica que tomó una muestra, la metió y regresó a la Tierra. Entonces tienen sus pequeñas cantidades de muestras lunares actualmente en Moscú. ¿Sí? Los Estados Unidos, pues, como llevaban 12 astronautas, trajeron un chorro de kilos de material lunar. Y eso ha permitido conocer la composición química al detalle. Y se parece mucho a la corteza terrestre. Esa es la información, más información en el sitio web de la NASA. ¿Bien? Ok. Entonces, tanto que incluso, y regresamos a la agricultura, ya mencionamos a Sagan, los humanos hace aproximadamente unos 30.000 años empezaron a domesticar plantas. Y eso permitió, al ir manejando y dominando mejor las técnicas de reproducción de las plantas, pues pudieron llegar a establecerse físicamente en un lugar y no tener que seguir emigrando en algunos lugares en la Tierra. En lugares donde el clima es más extremoso fue más difícil. Fue por eso que en Norteamérica y en Sudamérica no dejaron de ser nómadas. Incluso hay regiones en Asia donde poblaciones que siguen viviendo formas de vida muy tradicional siguen teniendo comportamientos de tipo nomádico, porque viven en regiones donde es difícil hacer agricultura. Bueno, ¿por qué se pudo hacer agricultura en Mesopotamia, a lo largo del río Nilo? ¿Por qué en algunas regiones de Mesoamérica y de Sudamérica? Porque había agua disponible. Y no solo eso, casi siempre está asociado a ríos. Lo mismo sucedió en Europa y en otros lugares en Asia, en el sureste de Asia, en Japón, en las islas del Japón, en el archipiélago japonés, y en diversos lugares en África, donde se desarrolló la agricultura, porque había ríos. Y los ríos, por las variaciones climáticas, en temporada de lluvia se desbordan y arrojan el suelo biológico, el suelo que es biológico, no es como el regolito lunar, y ese no es biológico, no es suelo formalmente, no ecológicamente, pues lleva materia orgánica, y eso es nutriente para las plantas. Por eso es que las primeras civilizaciones se asentaban, las primeras ciudades, poblados estables y ciudades se construyeron a lo largo de cauces de ríos, no en zonas costeras. ¿Sí? La pesca, la acuicultura son posteriores, eso lo hablaremos después. Agricultura. La agricultura se desarrolla donde hay agua corriente, ríos principalmente, o donde se puede conseguir agua dulce, aunque no sea corriente, como en la península de Yucatán. No así en la región de Chiapas. En Chiapas hay ríos, en Yucatán no. La cultura maya empezó en el sur de la zona maya, en Chiapas y en Tabasco, no en Yucatán. Es curioso que las más populares ciudades mayas, que la visitan los turistas y van ahí hasta el 21 de marzo a recibir las energías y ahí hacer desorden, van a los lugares más recientes de las ciudades mayas, a las ciudades más recientes, que también decayeron antes de la llegada de los europeos. En el sur pudieron hacer agricultura porque hay ríos todavía, y había ríos. En el norte, en la península de Yucatán, tuvieron que sacar el agua, y por eso era sagrada, de los cenotes. Hay ríos subterráneos, de ahí es donde sacaban el agua dulce, el agua para la agricultura, y les permitió florecer y desarrollar civilizaciones muy importantes. La agricultura ha sido fundamental para el desarrollo de la civilización, pero tiene un impacto ambiental muy importante. De hecho, actualmente la evidencia arqueológica, bien revisada de manera vista o analizada desde diferentes puntos de vista y disciplinas científicas, de una manera no solamente multi, sino interdisciplinaria, sugiere que, por ejemplo, las ciudades mayas decayeron, no, sí, por guerras entre ellas. No, las guerras fueron consecuencia de crisis ambientales.
Porque sí, para hacer agricultura hay que tomar el agua. Y para construir la ciudad necesitamos ladrillos y no hay arcillas en la península de Yucatán. El suelo es calcáreo. Entonces, para poder construir las ciudades tenían que obtener la roca calcárea, transformarla, y eso requería hacer uso de fuego. Había que cortar árboles para hacer fuego y ellos mismos causaban con el pasar del tiempo su propia caída al alterar el entorno. Fueron crisis ambientales, antropogénicas, alguien diría mayogénicas, las causaron los mayas, las que llevaban finalmente a que, junto con la práctica de agricultura que seguían, revísenla históricamente, está muy bien documentada. Siempre se me olvida el orden de cómo es, si es tumba quema y rosa, rosa quema y tumba, tumba Simón y Simba. Revisen por favor, googleen cuál era la técnica agrícola que usaban los mayas. Fue similar a la que se hizo en otros sitios, en otros lugares del mundo, en otras civilizaciones antiguas, y todas enfrentaron crisis ambientales provocadas por sus prácticas agrícolas. Otras fueron cambios climáticos naturales, pero frecuentemente fueron cambios ambientales por el impacto de la agricultura en sus entornos. Bueno, decía yo que el principal nutriente inicial para la agricultura es el cieno, el limo, la materia orgánica que los ríos arrojan sobre la tierra firme durante los desbordamientos. Sucedió en esta región, el lago de Texcoco se desbordaba y eso lo usaban los pueblos que se asentaban alrededor del lago de Texcoco para poder hacer agricultura. Luego empezaron a extraer, se dieron cuenta que eso era lo que ayudaba a que las plantas crecieran, el maíz. Sin maíz no había país, ni ciudades, y entonces empezaron a extraer ellos mismos el cieno, el limo del fondo, y usarlo como fertilizante natural. No había vacas en América. El ganado vacuno se desarrolló en África y en Asia y de allá hacia Europa y se usaba como fertilizante. Era una mierda. ¿Qué? ¿Cómo le llaman? El estiércol. A veces en Sudamérica tampoco había ganado vacuno, aunque domesticaban a las llamas, que eran ancestros de los camellos. En América desaparecieron los camellos, bueno, emigraron a Asia, en América quedaron las llamas, y en Sudamérica se domesticaban las llamas. El estiércol de llamas y el guano de aves se usaba como fertilizante para la agricultura, pero eso modifica el suelo y tiene impacto a largo plazo. El suelo se va transformando por la actividad humana de la agricultura, pero permitió obtener más alimento y que la población creciera más rápidamente. La población humana empezó a aumentar aquí. Y aquí hay un brinco importante. Esto es tiempo. Esto es población humana. Y es aproximadamente en la década de 1920. ¿Qué sucedió? En las décadas previas se logró fijar el nitrógeno del aire y hacer fertilizantes artificiales. Y se aumentó la producción agrícola y más alimento, más gente. Pero ahora sabemos que los fertilizantes artificiales afectan el suelo. Y no solo eso, se va al suelo, llueve, ¿a dónde se va el agua de la lluvia? En el campo, a los ríos, y el agua de los ríos ¿a dónde se va? A los mares. Y eso es lo que está en las láminas de nuestra presentación.
Y fíjense en la lámina 4 y en la lámina 5 principalmente, ¿ok? El primer impacto en la agricultura es el uso del agua. Ya dijimos, se saca el agua de los cenotes, se toma el agua de los ríos o incluso se desvía el agua de los ríos, que es lo que se hizo en California, por ejemplo. Y todo eso ha modificado de manera importante el ambiente. El impacto de las actividades humanas, la agrícola en particular, puede ser a la larga nocivo para esto. Como se dan cuenta, no fue tanta desvariación. Todo parte de cómo se reproducen los organismos y cuáles son sus requerimientos. Siempre que haya nutriente, habrá, dependiendo de los mecanismos de reproducción, en el caso de los humanos, usamos el sexo para la reproducción, es una herramienta para la reproducción, pero no solamente para eso, también para la diversión. Es evolutivamente, fue seleccionado el mecanismo de la transmisión de ácidos nucleicos entre individuos para enriquecer el pool genético, la fuente genética y por tanto la variabilidad genética, y entonces una mayor probabilidad de éxito en la supervivencia y una mayor probabilidad de que la población aumente. Pero por supuesto también depende de los factores. Siguen siendo importantes tanto los depredadores como los depredadores. Pero me refiero a algunos depredadores en particular. Preguntaba yo cuál es la especie, cuáles son los, no especies, los organismos más exitosos en la Tierra. Las bacterias. Nos acompañaron a la Luna. Somos presas de bacterias depredadoras. Nos comen, producen enfermedades. Entonces, los dos factores más importantes para el crecimiento poblacional son la fuente de nutrición y la resistencia a la depredación. El mecanismo biológico para mitigar esto es la mutación. ¿Cómo es más fácil que pueda darse variabilidad en la reproducción? A través de mecanismos genéticos, como el intercambio, al que llamamos. Pero necesitamos los nutrientes, en este caso los que produce la agricultura. Hay aquí otro detalle, les digo, vamos a ponerlo con rojo. Precisamente, el caso de los fertilizantes ha provocado impactos en los ecosistemas que tienen impacto en el crecimiento poblacional. Si el impacto se revierte contra la producción de agrícola, por ejemplo, y es algo que vamos a estar revisando más adelante, entonces impactará la curva de crecimiento. Pero no solamente de humanos, sino también de otras especies que coexisten y han coexistido con los humanos, pero cuyo crecimiento ya no se ve igual en el caso de los humanos. Recuerden que estamos hablando de y la agricultura puede tener esto, que fue una ventaja para la agricultura. Los fertilizantes incrementaron, también lo voy a poner en verde. Vamos a ponerlo mejor en punteado. Se incrementó la producción de alimentos mediante la agricultura.
química, porque estamos hablando de fertilizantes artificiales, se contribuyó a esto, pero también hay un impacto aquí. Hay otro efecto previo acá, alrededor del siglo XVII al siglo XVIII, que fue la Revolución Industrial. Que incrementó también la producción agrícola mediante la maquinación o la tecnificación de la agricultura. Entonces, nuestra capacidad de usar recursos naturales, incluso para hacer tecnología, ha incrementado nuestra posibilidad de supervivencia y el aumento de la población. Pero también ha tenido impactos que se nos pueden revertir. Y está sucediendo. Lo estaremos viendo en las próximas sesiones. Por hoy acabamos, después de muchas variaciones.